Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de fiesta, y pasados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén y no lo advirtieron sus padres. Pensando que andaría en la caravana, anduvieron el camino de un día y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Y no encontrándole, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su prudencia y de su respuesta. Y cuando le vieron, se pasmaron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me conviene atender las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Y bajó con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre conservaba en su corazón todas estas palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Juan dilecta tabernácula tua. Esas palabras que están en el introito de la misa, al comienzo del todo, y que se puede traducir: qué amables son tus tiendas, y luego sigue el Señor de los ejércitos, está también en la misa de la dedicación de las iglesias. Las tiendas, los tabernáculos, son el lugar donde mora Dios, ¿no? El templo de Dios. El templo de Dios es el tabernáculo, de hecho también se dedica al sagrario. ¿Por qué tiene que ver aquí el tabernáculo y las tiendas con la fiesta de la Sagrada Familia? Que es lo que estamos celebrando aquí. De hecho, se repite la misma idea en el gradual. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es bien sencillo de entender. La Sagrada Familia es el hogar, es el templo del Verbo hecho carne. Por eso, como templo, aquella casa, aquel hogar de Nazaret, y modelo de todas las familias cristianas, como no puede ser de otra manera, eso supone también que análogamente los templos, las familias cristianas son, o deben ser al menos, templos para Dios. Los hogares cristianos tienen que ser un lugar donde repose también nuestro Señor, donde esté presente. Esto de la presencia de Dios en la familia es tan, viene incluso tanto en la naturaleza humana, que hasta los paganos lo han tenido. Si vamos a las fuentes antiguas, si vamos a la historia de la Roma más arcaica, incluso en los tiempos de la monarquía romana, en el siglo VIII, siglo VI, VII antes de Cristo, existían los dioses familiares, que eran básicamente los antepasados, y se rendía culto en la casa, en la misma casa, cada uno a lo suyo, los lares y los penates. Pues eso que incluso los antiguos paganos ya lo vieron, con mucha mayor razón y con mucha mayor verdad, se tiene que practicar en la casa cristiana. Porque el templo, la casa cristiana debe ser templo porque es lugar de oración, es lugar de predicación y es lugar de sacrificio. Eso es lo que identifica un templo, ¿no? El lugar donde se ora, el lugar donde se predica, el lugar donde se hace el sacrificio a Dios. Si entendemos
el hogar cristiano como ese templo para Dios, el sacerdote de suyo ha de ser el padre de familia. Porque en el matrimonio, el padre de familia, el varón, es la cabeza de la mujer y es la cabeza de la familia. San Juan Crisóstomo dice: varones, convertid en templo vuestros hogares, repitiendo en ellos lo que de mí habéis aprendido en la iglesia. Convertid en templo vuestros hogares. El padre de familia es el primero que tiene que dar ejemplo y tiene que llevar la iniciativa de la vida cristiana en su casa. Y San Agustín llega a decir que el padre de familia en su casa hace funciones de obispo, porque el obispo es el hombre de la doctrina, el hombre que vigila que su grey, a él encomendada, se encamina hacia Dios, que es una vida santa, una vida cristiana. El padre de familia, según San Agustín, cumple esa función de obispo en su casa, ni más ni menos. Por lo tanto, la casa cristiana, lugar de oración, lugar de predicación, lugar de la víctima, de ofrecimiento a Dios. La oración en el hogar. En la casa cristiana debe haber oración en familia. Es punto esencial para que la familia sea verdaderamente cristiana. Que haya oración en común. Que se exprese de distintas maneras. Cuando se va a comer, la bendición de la mesa, la acción de gracias al levantarse, celebrar las fiestas cristianas cuando toca, con alegría, y como recomendación general, el rezo del Santo Rosario en familia devotamente. La oración en el hogar. Y no solo la personal, sino digo también la oración comunitaria, familiar, todos juntos. Decía un viejo lema: la familia que reza unida se mantiene unida. La predicación no significa, obviamente, que el padre de familia tenga que estar preparando sermones y dárselos como se los da el sacerdote en la iglesia. Lo que significa es que hay que transmitir la fe a los hijos. Y de hecho, en el orden de las cosas, el orden natural, esta transmisión de la fe que hacen los padres a sus hijos, esta predicación, es mucho más eficaz que la que se hace incluso en el templo para esos niños, o en la catequesis. Si en la familia no se está educando cristianamente a los hijos, si en la familia no se está dando ejemplo de vida cristiana a los hijos, ya puedes llevar al niño a catequesis todo lo que te dé la gana, no se va a enterar de nada. Ya puedes llevarlo a la iglesia y a que le predique, no se va a enterar de nada. Porque hay una ruptura entre lo que le enseñan, le pretenden enseñar en la casa, y lo que le enseñan en la catequesis o en la iglesia. Si hay esa ruptura, al niño cuando le llevas a catequesis, lo que le dice en catequesis le suena un cuento de hadas, una historieta muy bonita. Pero como en la vida práctica del día a día no tiene consecuencias, no se traslada, pues es lo mismo que si le habla de Caperucita Roja. O sea, le da igual. Y eso está comprobadísimo. El papel de los padres en esta predicación familiar es esencialísimo para que la fe se transmita realmente. Y no solo de palabras, sino de obras, importantísimo. Que los padres en sus casas sean ejemplo de vida cristiana con todos los defectos que podamos tener, por supuesto. Pero tratando de que no solo lo que se dice, sino que también lo que se hace corresponda a lo que el Señor enseña en el Evangelio. Y por último, la víctima.
Obviamente en nuestra casa, en las casas no se ofrece el sacrificio de la misa, pero sí se ofrecen los miembros de la familia a sí mismos para hacerle agradable la ofrenda de uno mismo. Por eso mismo está esta epístola, porque dentro de la familia es donde se deben practicar esas virtudes que la epístola proclama. Revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, tan necesaria muchas veces dentro de la familia, soportándoos mutuamente y perdonándoos los unos a los otros. Virtudes fundamentales para que la familia marche bien. Porque al final siempre, de una manera o de otra, va a haber ofensas, va a haber agravios, va a haber entendidos de como que se me ha sido injusto conmigo o algo así. En la familia hay que practicar todo esto muchísimo. Humildad, modestia, paciencia, soportar los defectos del otro, perdonarse continuamente. Y como corona de todas estas virtudes, sobre todas estas cosas, dice la epístola, tener caridad porque ella es el vínculo de perfección. El amor de Dios, el amor de Cristo. Cristo, por lo tanto, mismo, por eso es el que mora en esa casa. Debe ser el que una a la familia. Ya saben, son 3 los que se casan, ¿no? Como dice ese libro famoso. Si no impera la caridad del amor de Dios en la familia, difícilmente se mantendrá verdaderamente. Y si en el hogar verdaderamente mora Dios por ese ejercicio de las virtudes que implica la oblación de uno mismo, la renuncia a los propios gustos en muchas cosas, por lo tanto, la renuncia del yo para el ofrecimiento de Dios y por el bien de la familia es la víctima, es la hostia que se ofrece, entonces en esa casa la paz de Cristo reinará. La paz de Cristo salte gozosa en nuestros corazones. Para que esa paz de Cristo esté en la casa, es necesario la oblación de todos los miembros de la casa al Señor. Pues pidamos a la Sagrada Familia, a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre y Señor San José, y por supuesto a nuestro Señor, que podamos llevar esto a cabo, que verdaderamente tratemos de convertir, si no lo son ya, y si lo son ya, hacerlo de manera más perfecta, nuestras casas en templos agradables para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.